Es el expediente de reconocimiento de obligaciones 10-2013, segundo y tercer trimestre. Hay una propuesta suscrita por el concejal delegado de Hacienda de fecha 18 de julio de 2013 dictaminada favorable por la Comisión. A la vista del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 10-2013, segundo y tercer trimestre, de conformidad con lo establecido en las bases, los artículos 26 y 60 del Real Decreto 500.990 de 20 de abril, así como la base 20 de ejecución del presupuesto, visto que se ha comprobado por la Ley de Gestión Económica los requisitos formales de los mismos en cuanto a la comprobación de operaciones aritméticas, así que también consta la conformidad a los gastos financieros de la sociedad municipal en liquidación GUNSA por parte de los liquidadores, así como del concejal delegado de Hacienda, y no obstante el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 17 de julio de 2013 y con el dictamen de la Comisión Plenaria se propone el siguiente acuerdo. Aprobar la relación de obligaciones número 10, reconocimiento extrajudicial de crédito 2013, ejercicio 2013, de fecha 16 de julio, que está formada por 2 páginas y asciende a un total de 28.415 euros con 66 céntimos, la cual empieza por unos intereses, unos pagos a Bankia y finaliza con el Banco Sabadell Sociedad Anónima. No obstante, el Pleno acordará. Señora Carreras. Bé, anem pel reconeixement extrajudicial de crèdit número 10 en el que va d'any per pagar este d'avui. És el segon que se mos presenta per pagar les despeses financeres de GUMSA, el d'avui del segon i tercer trimestre de 2013 per un valor de més de 28.000 euros. L'Ajuntament el que està fent és fer-se càrrec de les factures que corresponen a GUMSA abans de realitzar la seva liquidació total. Són despeses per interessos de demora, per quotes impagades, per comissions a diferents entitats bancàries que, per suposat, van a cobrar immediatament. Despeses que Intervenció advertís que no hauria de pagar l'Ajuntament, ja que GUMSA encara no està liquidada. Un deute que, com ja hem debatut en plenaris anteriors, s'ha generat per la mala gestió d'una empresa que només es va utilitzar per a obres deficitàries mentre se li donava a guanyar a les constructores privades. A la fi d'aquesta història, la nefasta gestió de GUMSA l'anem a pagar, com sempre, tots i totes. El nostre vot, com en l'anterior plenari, serà en contra, i l'únic que esperem és que aquesta història ja finalment s'hagi acabat i que no ens tornem a trobar amb més factures com aquesta. Señora Carreras. Señor Ondedeu. Gràcies, senyor alcalde. No tenia previst dir-ho, però clar, al final això que fem avui és el resultat de la dissolució de l'empresa que vostès van demanar. Jo no estava a favor que se dissolguera l'empresa, jo vaig tenir que votar a favor perquè me va obligar una norma nova. Jo no estava a favor, jo estava a favor que hi haguera una empresa pública en l'urbanisme municipal. Però, clar, si estem en contra que estigui l'empresa, la liquidació porta a això, porta a que l'Ajuntament hagi d'assumir, ja que era el 100% del capital era de l'Ajuntament, que l'Ajuntament no hagi d'assumir. Per què ve ara i ve amb objeccions del senyor interventor? Home, perquè si ens esperem a la dissolució absoluta de GUMSA, quan arribarà els interessos seran més cars. Per tant, diem, paguem-ho ja, ens estalviem una miqueta de diners de tots, i el senyor interventor diu, sí, però alerta en objeccions. Bé, en objeccions, però ho haurem de pagar, perquè si no ho pagarem, si tot va bé en octubre, si finalment en setembre podem resoldre un problema tècnic que hi ha en el registre, perquè la part econòmica de GUMSA, i pel compte que em té, crec que està ben informat, ja està resolta, ja està. Però tenim un xicotet problema ara perquè, com se van cedir al llarg d'anys solars a GUMSA, ara resulta que quan hem anat a recuperar-los per a l'Ajuntament, que també, com és lògic, forma part de l'acord de dissolució, doncs hi ha alguns problemes en els assentos del registre, com passa en finques públiques, privades, etc. I mentre això se pugui resoldre, el Departament d'Hisenda considera, i jo, com a liquidador, considere que hem de pagar les factures el més aviat possible perquè, si no, seran més cares. És per això que ven objeccions. Gràcies, senyor Ondedeu. Senyora Marcó. Gracias, señor alcalde.
GUMSA es otro de esos buenos ejemplos de gestión urbanística en manos del Partido Popular. Y sí que estamos de acuerdo nosotros en una empresa como GUMSA, que debía de haber sido un buen instrumento en manos del planeamiento urbanístico para el desarrollo de la ciudad de Castellón, evidentemente. Pero en manos del Partido Popular, GUMSA ha sido un instrumento de ruina económica para este ayuntamiento. De ruina económica para este ayuntamiento. Y, de hecho, los socialistas de Castellón, en la primera reunión de este mandato de la Junta de GUMSA, ya solicitamos la liquidación de GUMSA, antes de que la liquidara por Real Decreto, el Real Decreto Ley 4/2012, porque al final quien liquida GUMSA no es ni los socialistas de Castellón, ni es la oposición, ni es nadie más que el Real Decreto 4/2012, que dice que es una ruina económica y que hay que liquidarla. Previamente nosotros ya lo habíamos solicitado por una cuestión básica, y es que, vistas las cuentas anuales, no se puede mantener una sociedad pública que tiene un grado de capitalización del 13%. No hay ninguna empresa que se pueda mantener viva con un grado de capitalización del 13%. Por eso nosotros pedimos en su momento la liquidación de GUMSA. ¿GUMSA podía haber sido un buen instrumento? Sí. En manos del Partido Popular, no. Y los hechos lo han demostrado. Nosotros votaremos en contra de este punto, no porque estemos en contra de la liquidación, que estamos a favor de la liquidación, por lo que he dicho anteriormente. Votamos en contra por dos cuestiones. Una, porque la gestión llevada a cabo al frente de GUMSA nos va a costar solamente en intereses 128.000 euros a los ciudadanos de Castellón. 128.000 euros. Y no estamos de acuerdo que nos cuesten 128.000 euros en intereses de demora, intereses de préstamos a la ciudadanía de Castellón, que es simplemente por una mala gestión de una empresa pública, primero. Y segunda, porque no estamos de acuerdo en utilizar, tal como dice el informe de intervención, una figura que debe de ser utilizada de forma excepcional, como son los reconocimientos extrajudiciales de crédito, con una normalidad apabullante en este ayuntamiento. Y esos son los dos motivos por los que vamos a votar en contra de este punto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Marco. Señor Pérez Macián. Señor alcalde, señoras, señores concejales, yo tampoco tenía previsto ya intervenir, pero ante esa pasión con la que argumenta la señora Marco lo haré. No sin antes reiterar las palabras del portavoz del grupo del Bloc en respuesta a la intervención de la señora Carreras, que ha sido tan clara y tan acertada que no puedo sino reiterarme en ella. Mire, señora Marco, ustedes tienen por costumbre decir y hacer lo contrario según gobiernan o están en la oposición. Es cierto que muchas administraciones públicas están y han pasado por situaciones muy delicadas como consecuencia del gran número de empresas públicas que se fueron creando. En Castellón, en el Ayuntamiento de Castellón, ha habido una empresa pública. Una. Y es la única que de acuerdo con la ley ahora hay que disolver y se está disolviendo. Y esa, señora Marco, la creó un gobierno municipal socialista. Gracias, señor Pérez Macián. Vamos a proceder a la votación de esta aprobación. ¿Votos a favor de esta aprobación? 17. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobado.